Así que con esa pequeña introducción vamos a leer lo que dice este pasaje, y antes de eso, ¿qué les parece si oramos? ¿Cuántos deseamos que realmente la palabra nos llene de gozo el día de hoy, nos edifique, verdad? Pues oremos entonces. Ayúdenme, vamos a ponernos en oración todos. Padre, gracias Señor te damos por la oportunidad que nos das de poder respirar el día de hoy. De poder decir, gracias Señor, porque tengo la oportunidad, primeramente, de seguir adelante en esta vida difícil, en esta vida complicada, en este mundo caído. Pero estás tú al lado nuestro, Señor, todo el tiempo. Y hoy en tu espíritu has puesto en esta mañana, antes de llegar a este lugar, has puesto el querer y el hacer. Porque nada podemos discernirlo y entenderlo de manera espiritual si no es a través de tu espíritu. Y gracias por ese espíritu tuyo que habita en nosotros, que nos redarguye, que nos corrige, que nos edifica, que el Señor nos hace ver cuánto todavía nos falta para seguir creciendo. Pero aquí estamos en tu presencia, Señor, con hambre. Alimentanos, Señor, en esta mañana. Que este desayuno sea un desayuno, Señor, que no solamente sea delicioso, pero que también edifique, fortalezca nuestra vida espiritual. Que tu palabra sea bendecida por ti mismo, Señor, en esta mañana. Queremos recibirla y así te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice: amén, amén, gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a leer entonces lo que dice este pasaje del verso 31, capítulo 13, versículo 31 hasta el 3. Yo voy a leer Nueva Versión Internacional. De rato en rato vamos a pasar a Reina Valera también. Dice Nueva Versión Internacional: cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y dice el versículo 32: si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo a ustedes. Así ustedes estarán donde yo esté. Palabra de Dios. El relato continúa y por lo tanto continuaremos el próximo domingo con los demás versículos. Pero veo conveniente detenernos ahí porque hay 2 cosas muy importantes que no pueden pasar por desapercibido. Y es por eso que estamos de repente acostumbrándonos a leer la Biblia con tranquilidad, con cuidado, con paciencia, y a revisar
exactamente en nuestro propio idioma qué es lo que está diciendo el pasaje, qué es lo que dice el versículo. Está en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro, es un adjetivo, es un verbo. Bueno, no trato de dar clases de español ni de gramática, pero es necesario a veces detenernos en eso. Y déjennos a nosotros entonces poder ayudarnos para que también todos juntos podamos entender la claridad de la palabra de Dios. Y ahora dice estos versículos del 31 al 33, y para que ustedes vean la correlación que tiene, vamos a leer del 31 al 33 y luego del 36 al 38, porque después del 33 hay una interrupción, ¿verdad? Pero vamos a leer primero 31 y 33, mi hermano. Yo creo que el que sigue, exacto. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Y de pronto alguien responde, ¿verdad? Y alguien cuestiona y dice: ¿y a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? Se preguntó Simón Pedro: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí?, le dice Jesús. ¿Tú, Pedro, darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad? Cómo Pedro Pedro era atrevido, ¿verdad? Pedro era atrevido. Y a veces, por ser atrevido en un buen sentido de la palabra, uno también se encuentra consigo mismo. ¿Y cuántas veces se ha dado Pedro ese encontrón contra la pared con él mismo, verdad? ¿Por qué? Porque Jesús siempre lo trató con un amor especial a Pedro, pero también dejaba que Pedro se encontrara a sí mismo a través de ver que él está fallando en su ímpetu, en su acaloramiento, en su pasión, en su desesperación, ¿verdad? Por querer saberlo todo y por querer pensar siempre que está en lo correcto, y se daba contra él mismo, ¿no? Pero bueno, aquí el Señor Jesús primeramente se refiere a las horas que vendrían. Se acerca a la cruz, y la cruz no viene sola. La cruz viene con castigo, la cruz viene con sangre, la cruz viene con dolor, la cruz viene con desprecio, la cruz viene con recibir escupitajos, la cruz viene con recibir burlas, la cruz viene con todo eso, con una espina, dice, una corona de espinas, con todo. Y Jesús sabía que venía la hora. Y recordemos que muchos judíos, ¿qué veían en Jesús? Veían un Mesías de gloria, pero un Mesías de gloria al estilo militar, ¿verdad? Un conquistador que venga a derrocar al imperio romano y que venga con la espada como un buen conquistador. Pero según la Biblia, ¿qué gloria tenía Jesús? ¿De qué manera Jesús iba a ser glorificado? ¿Cuál era la gloria de Jesús de acuerdo a la Biblia? La gloria de Jesús no se fundamenta en un Señor, en un Mesías que lo iba a derribar todo, sino más bien en un siervo de Dios, un obediente a la perfecta voluntad del Padre, porque tomando forma de siervo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra, ¿verdad? Pagando el precio de la salvación, no por los buenos, sino por los malos. No por los perfectos, sino por los pecadores. Alcanzando el perdón de los pecados de su pueblo. Reconciliando al hombre, al pecador con Dios, y deshaciendo todas las obras del diablo. Gloria a Dios. Esa es la gloria de Cristo. Esa es la gloria del Padre, es la gloria del Hijo.
La gloria del Padre y la gloria del Hijo no es derribarlo todo, destruir imperios. Es destruir nuestro pecado, destruir nuestro orgullo, cambiar nuestra vida, transformar nuestros corazones, amar al enemigo, dice la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la gloria de Dios. Para eso nosotros hemos venido al mundo, para darle la gloria a Dios. ¿Y cómo le vamos a dar la gloria a Dios si primero no recibimos el amor de Dios? Bendito sea el Señor. A eso se refería Jesús en los versículos 31 y 32. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Jesús está adelantando. Yo voy a la cruz y el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado el Hijo del Hombre? Con castigo, con vergüenza, con desprecio y con todo lo que Jesús recibió en el camino hacia la cruz. ¿Y qué más dice? Si Dios es glorificado en Él, Dios Padre es glorificado en Cristo, Dios glorificará al Hijo en sí mismo. Los dos están en esa glorificación mutua. Es un solo Dios, por si acaso. Pero el Padre y el Hijo, tanto el Padre es la gloria del Hijo como el Hijo es la gloria del Padre. Y qué bueno, qué gran ventaja que tenemos nosotros los cristianos. La cruz, con todo su horror, es la gloria del Hijo y la gloria del Padre. Y la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque allí se ofreció tu perdón. Porque allí se ganó tu salvación. Porque allí tuvimos la promesa de la vida eterna. La gloria de Dios no somos nosotros, sino más bien sus obras de justificación, sus obras de redención, sus obras de salvación y sus obras de santificación. Esa es la gloria de Dios. No nosotros, a veces nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto. La gloria, el Señor no se gloria por nosotros. Más bien nosotros nos gloriamos en Él. En Él, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ponga su mundo upside down. A veces tenemos el mundo al revés. Somos nosotros los importantes y Dios el instrumento. No, Él es el importante y nosotros los instrumentos. Mi hermano, mi hermana, ¿qué dice Apocalipsis 19:1? Apocalipsis hace eco de eso. Dice: después de esto oí en el cielo, dice Juan, un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Son de nuestro Dios. A Él sea la gloria, el poder, la salvación son de nuestro Dios. Sin Él no podemos tener salvación. Y Él la da. Él la da. Hasta la fe es dádiva de Dios. Hermano, el verso 33 dice estas palabras. Por supuesto que la despedida de Jesús, el que sigue, mi hermano, eran palabras que desanimaban de repente a los discípulos. Desanimaban a los discípulos. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán. Y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Eso no era nada alentador para los discípulos que vivieron 3 años con Jesús. Caminaron con Jesús, vivieron junto con Jesús. Por lo tanto, 3 años de pastorearlos directamente, de andar con ellos, de cuidarlos, de sustentarlos día a día, declararles los misterios de Dios. Ellos lo buscarían, pero por ahora no podrán ir con Él, dice Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Pedro, sin controlar su curiosidad y su impulso, cuestiona al Señor y le dice, ¿verdad? ¿A dónde vas, Señor? Otra vez. ¿Qué más le dice? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida, dice Pedro. El apóstol Pedro, sin discernimiento espiritual, quiso detener el plan. Confiando en sí mismo.
Pedro confiaba en sí mismo, en su fidelidad, en sus capacidades humanas, pero esa confianza en sí mismo, ¿en qué terminaría? En vergüenza y frustración. Pedro, quien prometió seguir a Cristo hasta la muerte, terminó negándolo 3 veces por temor y cobardía. Terminó negándolo 3 veces. Mis hermanos, a pesar de eso, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo descalificó? Jesús nunca lo abandonó, porque lo escogió. Jesús nunca lo abandonó, no descalificó a Pedro como hubiéramos hecho muchos de nosotros. ¿Cómo? No necesitamos un Pedro aquí en esta congregación. Mi hermano, estamos aprendiendo inclusive, hasta de ver la vida de Pedro nos estamos nosotros examinando el día de hoy. Pedro no fue abandonado por Jesús. Jesús no descalificó a Pedro como muchos de nosotros hacemos al juzgar tan fácilmente la desobediencia o infidelidad de otros creyentes. ¿Acaso no lo hacemos? Digo, lo hacemos porque yo también me incluyo. Es que nosotros muchas veces, a pesar que no debemos caminar por vista, sino por fe, muchas veces juzgamos por lo que vemos y no juzgamos de acuerdo a la fe en la que nos encontramos. A veces juzgamos lo que vemos, pero no sabemos realmente cómo juzgará el Señor a cada una de esas personas. Entonces, cuando vemos esta situación de Pedro, ¿verdad? Jesús siempre perdonó a Pedro, siempre lo perdonó. Incluso después que resucitó Jesús, ¿a quién fue a ver? A Pedro. Bien, leamos lo que dice Juan en esa aparición de Cristo en búsqueda de Pedro en Juan 21:15. Ya Pedro se había retirado a un lugar, a volver a lo que era antes, ¿verdad? Un pescador, ya desanimado, con otras personas más. Ya todo acabó, ya el Señor se fue, ya murió, ya se fue, todo acabó. Ahí quedó la fe de Pedro, o ahí quedó la simpatía de Pedro con Cristo. Pero mire lo que hace Jesús después que resucita. Capítulo 21, versículo del 15 al 16. Es más largo, pero he tratado de resumir en esos versículos. Cuando terminaron de desayunar, en un momento que ellos estaban desayunando, Jesús aparece y dice, Jesús le preguntó a Simón Pedro, oh, by the way, no, Jesús mismo les prepara el desayuno. Jesús mismo les prepara el desayuno. Lea unos versículos antes para que usted vea. Y dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús no está esperando que Jesús le diga, que Pedro le diga, Señor, pero yo te amo. ¿No ves que estoy aquí al lado tuyo? Ven para darte un abrazo. Es más, te doy hasta un beso, Señor. Yo te amo. Tú eres lo mejor para mí. Tú eres mi Dios, eres mi Señor, mi Salvador. Eres todo para mí, Señor. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús no le dice, entonces abrázame. Jesús no le dice, entonces dame más cariño. ¿Qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas, le dice. Apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir con eso? Si usted realmente y yo queremos demostrarle a Cristo que lo amamos, debemos amar a las ovejas que están alrededor nuestro. Debemos cuidar a las ovejas que están alrededor nuestro. Esa es la mejor demostración espiritual de que amamos a Dios. Así es muy fácil. Es muy fácil que yo venga el domingo con la Biblia, la más grande de todas, aquí en el brazo.
Me arrodillo media hora, quizás más. Ojo, que no estoy criticando, sino estoy tratando de ilustrar. Me arrodillo más de media hora. Y me siento al lado de un hermano que cuando lo veo, no, mejor agarro mi silla y me voy por otro lado. Jesús te dice, ¿me amas? Y si tú le dices, sí Señor, yo te amo, ¿no te das cuenta que he venido con la Biblia más grande? ¿No te das cuenta, Señor, que me he arrodillado media hora? Y Jesús le dice, ¿y por qué te fuiste del que estaba al lado tuyo? Podrás poner todas las excusas. Ay, señores, que no se bañó, se le ve feo, no se arregló. Podrás poner todas las excusas. El Señor no te manda a que ames al que te cae bien. El Señor te manda a que ames. A que ames al prójimo. Denle un aplauso al Señor. Eso tenía que aprender Pedro. Eso tenía que aprender Pedro. Es que es fácil decirle a las personas, yo amo a Cristo, yo amo al Señor. No, demuestra con el amor al prójimo, entonces ahora sí voy a creer que amas al Señor. Mi hermano, mi hermana, qué tremendo es el Evangelio de Juan. Cuando vamos al pasito, entendiéndolo poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en estos pocos pasajes? Nos enseña que el camino a la gloria, que el hogar celestial no está en nuestras fuerzas, porque muchas veces fallamos. No está en la perfección, porque nadie ha alcanzado la perfección absoluta. El camino al hogar celestial no está en la autoconfianza. Por eso Pedro dice, pero yo también quiero ir donde tú vas. Pero Pedro quería ir con su confianza, con su propia fidelidad, con su propia fuerza. Todavía Jesús no había ido a la cruz del Calvario. Todavía no había experimentado Pedro la salvación. Todavía no había recibido el Espíritu de Dios para permanecer en su vida. Por eso no entendía. Por eso se daba sus encontrones. Por eso se chocaba contra la pared todo el tiempo. Entonces, Pedro quería ir con su fuerza. Y nosotros no podemos tampoco permanecer de esa manera con nuestras propias fuerzas. Decirle al Señor, Señor, quédate quietecito ahí, no te muevas. Ahora déjame a mí, yo me encargo de este asunto. Yo me encargo de mi destino, Señor. Ya tú me dijiste que voy al cielo, pero yo voy a ganarme esa forma de llegar al cielo. No como tú me digas, déjame a mí, yo me encargo de eso. Con mis fuerzas, con mi supuesta fidelidad, con mi supuesta perfección, hagamos el esfuerzo, pero de la mano de Cristo, llenos del Espíritu, avanzando hacia adelante. El camino al hogar celestial no está en la autoconfianza, está en la obra de Jesús en la cruz. Está en crecer y confiar en Jesucristo y permanecer en el Espíritu Santo para continuar perseverando. Ese es el camino a la gloria. Continuar perseverando. Filipenses 3, versículos del 12 al 14, mi hermano. No es que lo haya conseguido todo, dice Pablo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo que yo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dejo lo que pasó ayer y sigo adelante. Me esfuerzo. Ojo, que el hecho de que vivimos bajo la gracia de Dios no significa que no nos debemos esforzar. Lo que estamos diciendo es que no nos debemos esforzar, no pretender esforzarnos sin la ayuda de Dios, sin la dirección de Dios ni el Espíritu de Dios. A eso me refiero, ¿verdad? Pero hay que esforzarnos. Ya somos creyentes, amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Ya somos de Dios, ya somos de Cristo. Pero no, ahora tenemos que esforzarnos también. Y la mejor guía para esforzarnos correctamente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, pasemos ahora a los versículos del 1 al 3, porque aquí también el Señor nos dice algo importante. No se angustien, le dice entonces Jesús a sus discípulos allí en el aposento alto.
no se angustien, confíen en Dios. Yo me voy, confíen en Dios. Quietos, tranquilos, confíen en Dios. Y confíen también en mí, dice Jesús. Confíen en Dios Padre, confíen en mí también. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús no los dejó, ¿verdad?, con ganas de saber qué va a pasar. Jesús les dejó la promesa. Antes de ir a la cruz les dejó la promesa. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque nosotros vivimos bajo esta promesa. Nosotros estamos a la espera de que esta promesa sea cumplida por Jesús. Todos nosotros. Algunos ya se nos adelantaron, pero también tienen que esperar que la promesa se dé cuando Cristo vuelva. Pero mis hermanos, después de la interrupción de Pedro, Cristo les infunde consuelo a sus discípulos, llamándolos a confiar en Él. Así que si usted me quiere dar consuelo, me la manda la hermana Consuelo, ¿ok? Ella sabe consolar a los creyentes. Cristo les infunde consuelo a sus discípulos, llamándolos a confiar en Él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuál es nuestro consuelo? ¿Cuál es nuestra esperanza? Confiar en el Señor. Confiar en Él, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Confiar en ellos. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Confiar, ya que a su paso de este mundo, el Padre será de beneficio para ellos. O sea, todo lo que Jesús haga iba a ser de beneficio para los discípulos. ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a preparar un hogar y vendrá a buscar a los suyos para llevárselos a vivir con Él en la casa del Padre. Se iba a preparar un lugar para después volver y llevarnos con Él y permanecer en ese hogar para siempre. Para siempre. Y esa promesa también es para nosotros. Esa promesa también es para nosotros, mis hermanos. Llévese, confíe, salga edificado, salga hoy día con gozo de saber que esa promesa también es para usted. ¿Y sabe qué? Son palabras que tienen autoridad. No vienen de cualquiera. Son palabras de Cristo. Son las palabras mismas de Dios Padre. Porque Jesús es el mismo Dios. ¿Qué significa que Cristo haya ido a preparar habitaciones? A ver, use la imaginación. Cuando Jesús dice, voy a ir a prepararles un lugar, ¿qué usted está imaginándose ahora mismo? Ya, yo sé, usted quiere una casa de 2 pisos, un apartamento grande, ¿verdad? Ojalá el Señor me ponga una piscina, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? Se imagina muchísimas cosas bellas y hermosas, ¿verdad? Nosotros no merecíamos entrar allí. Eso es lo primero que debemos pensar. Usted piensa en la casa, pero no piensa primero que no merecíamos estar allí. No merecíamos estar en ese lugar. Nosotros tampoco podíamos comprar la entrada, ni comprar ese lugar. Suponiendo que alguien dijera, vamos a suponer que alguien dijera, de otra iglesia ya, ¿verdad? Que dijera que tiene pocos pecados nada más. Que él va a llegar a ese lugar porque tiene pocos pecados, ¿verdad? O que solo recuerda haber fallado una sola vez en toda su vida cristiana. ¿Qué dice la Escritura en Santiago capítulo 2, versículo del 8 al 10? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Tantos ejemplos que tenemos en la Biblia, de personas que asumieron que estaban perfectos, y Jesús les hace ver, has quebrantado la ley. Mi hermano, mi hermana, entonces, ¿cómo podemos entrar a la casa del Padre?
a ese lugar santo sin ningún ser humano calza con esa descripción de perfección. Es la obra de Cristo, es la obra de la cruz, la llave para nuestra entrada al hogar del Padre. ¿Se dan cuenta? La cruz es la llave de la entrada al hogar del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de esa entrada a las moradas celestiales, saldó nuestra deuda y cumplió nuestra condena. Bendito sea el Señor. Él lo hizo todo. Él es la llave para que nosotros podamos entrar a ese lugar celestial. Por eso que nuestra confianza solo debe estar en Cristo. Solo en Cristo. Yo no sé qué significa la palabra solo para usted. Solo, solamente, únicamente, ¿verdad? En inglés, ¿cómo es? Only, ¿verdad? Only in Jesus. Ajá. ¿Se dan cuenta? There is no other way. No hay otro camino. No hay otra llave. Solo Cristo es la llave para ese hogar del Padre. Mis hermanos, veamos quiénes son los que tomarán posesión de esas moradas. A ver si salen en la lista los puertorriqueños. A ver, vamos a ver. Veamos quiénes son los que tomarán posesión de esas moradas. Gálatas, capítulo 3. Es como mi esposa me manda a arreglar algo. Y yo digo, bueno, estoy buscando en la Biblia las instrucciones y no la encuentro, ¿verdad? No sé cómo hacer eso, pero bueno, Gálatas 3 del 6 al 7. Dice la palabra, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. No se le tomó en cuenta como justicia cuando llevó a Ismael al monte a sacrificar. No. A él se le tomó por justicia antes de eso, solo por creerle a Dios. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Son aquellos que viven por la fe. Es decir, en el nuevo pacto se nos da a conocer que la descendencia que el Señor prometió a Abraham son aquella multitud de discípulos de Cristo, los que viven por la fe, los que han venido a Cristo por fe, los que se arrepintieron de sus pecados y miraron a Jesús para salvación con fe. Son ellos la multitud y también somos nosotros contados dentro de esa multitud. Porque nosotros nos hemos acercado a Dios por fe en Jesucristo. Somos de esa multitud. Somos descendientes de Abraham. Venimos de esa descendencia de la fe de Abraham. Asimismo, leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Que dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. El reino de Dios no va a ser pequeñito. El reino de Dios va a ser inmenso. O ya es inmenso desde ahora. Porque ya vivimos en el reino de Dios. Desde que Cristo vino, empezó el reino. Lea todos los evangelios. El reino es como, dice Jesús constantemente. Vivimos en el reino. Naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La salvación viene de nuestro Dios. Y más adelante dice que esas coronas que habían recibido se las entregaban a Cristo. Jesús, tú eres el que merece esta corona, no yo, porque tú la ganaste por mí. Qué lindo, de verdad. Qué lindo exaltar a Cristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, no deje de ser cristocéntrico. ¿Sabe por qué? Porque solo siendo cristocéntrico estamos en la capacidad de poder entender la palabra de Dios de la manera correcta.
cristocéntrico. Esa es la base. Entonces, mis hermanos, ¿qué más vemos en este pasaje que nos está mostrando el libro de Juan? Vemos a una multitud incontable. Entonces se necesita un hogar inmenso donde no solo podemos entrar nosotros y quienes nos han precedido en la fe, sino que también podemos invitar a muchos, a multitudes, a todos quienes tengan ojos para ver, oídos para oír, a todos quienes acepten de corazón el llamado que realizamos de venir a Cristo domingo tras domingo mediante la predicación del Evangelio. Mediante la predicación del Evangelio. Entrarán los que una vez fueron adúlteros. Ojo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo van a entrar los adúlteros. He dicho los que alguna vez fueron adúlteros. Entrarán los que alguna vez fueron codiciosos. Entrarán los que alguna vez fueron ladrones. Vamos a cambiar ¿cómo se llama? El género. Ahora vamos a decir, entrarán los que alguna vez fueron brujas, ocultistas, ladronas, codiciosas, los afeminados, los homosexuales, mentirosos, mentirosas, alcohólicos, alcohólicas, drogadictos, drogadictas, pero que en un momento de su vida terrenal se acercaron al Cordero de Dios por fe. Se acercaron al Cordero de Dios por fe y con arrepentimiento aceptaron la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Todavía el Señor nos llama a seguir hablándole al drogadicto, al alcohólico, al mentiroso, al codicioso, al adúltero. No juzgarlos. Están perdidos como una vez estuvimos perdidos nosotros. Ya dije, la parábola no es la parábola de la oveja perdida. Perdón, dije que la parábola no es la parábola del pastor perdido. Es la parábola de la oveja perdida. Somos nosotros los perdidos, no el Señor. Él nos encuentra. Él es el que nos encuentra. Mis hermanos, entonces, cuando Jesús dice, en la casa de su Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, nos da la idea del cielo como un gran hogar, donde hay mucho espacio, muchas habitaciones para que sus hijos sean recibidos y no hay asociación. O sea, que ya no habrá más pecado en el cielo. Ya no habrá más pecado en el reino, por lo tanto ya no habrá más Association of Ponciana Villages. Es un gran hogar donde hay mucho espacio para que sus hijos sean recibidos. Mi hermano, mire, a veces yo me pongo a pensar, porque a veces me da un poco la locura, ¿no? Y me pongo a pensar y me pongo a imaginar y digo, es que Señor, yo en esta vida terrenal estoy ansiando tanto en mi vejez estar sentado en una sillita ahí al lado de un río, una montaña, y leer todos los libros que me falta leer. Señor, cuando esta vida es temporal, sin embargo, en la vida eterna dice que el cielo será restaurado, la tierra será restaurada, o sea que esos ríos serán lindos, esas montañas serán hermosas, nadie tendrá que decir este es mío, aquí no te acerques, donde uno se pueda sentar y pueda disfrutar de esa vida eterna por la eternidad. Yo no sé, mis hermanos, pero es que creo que como cristianos debemos llegar a eso. Debemos ir sacando ese pie que está pegado de lo terrenal constantemente y nos olvidamos de lo que nos espera. Yo dije la otra vez, ¿cuánto es lo máximo que podemos vivir? 100 años, 105, 110, ¿verdad? Y los que tienen menos suerte, pues bueno, 70 por ahí. Pero mis hermanos, 100 años, 105, no, hablemos de eso, 105, 110. ¿Y cuántos años nos espera en la presencia de Dios por la eternidad? ¿Cuántos años son eternidad? ¿Cuántos? Entonces, como cristianos debemos estar preparándonos para eso. Y eso nos va a permitir caminar confiando en el Señor. Porque hoy estamos vivos gracias a Dios, la misericordia de Dios.
Pero mis hermanos, estamos vivos también para sufrir. ¿Cuánto sufrimiento nos espera saliendo de aquí? Nada más. Entonces se dan cuenta, no sé, olvidémonos de la filosofía, volvamos a la Biblia. Olvidémonos de filosofar hoy día. Bueno, Segunda de Corintios, capítulo 1, 20-22. ¿Qué nos dice? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía ¿de qué? De sus promesas. Él nos ha demostrado que sus promesas son verdaderas, están garantizadas. Podemos ver a Cristo como un esposo amoroso, por ejemplo. Por ejemplo, el libro de Efesios no solamente habla de una relación entre un esposo y una esposa, pero también es la relación de Cristo con nosotros, que somos la iglesia. ¿Qué dice Efesios 5, mi hermano, 25 al 27? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Pablo no solamente trae eso para aconsejar a los matrimonios de esa iglesia. Pablo también trae eso para que entendamos la relación que tiene Cristo con nosotros, la iglesia. Podemos ver a Cristo como ¿qué? Como un esposo amoroso. ¿Y qué hace ese esposo amoroso? Está preparando todos los detalles para el bienestar de la novia. Cristo está preparando todas las cosas para el bienestar de la novia, que es la iglesia. Cristo como esposo, ¿qué hizo? No solamente lavó, no solamente purificó y santificó a su novia, que es la iglesia. ¿Para qué? Para que fuera gloriosa, santa e inmaculada, sin mancha ni arruga. No, está hablando de las arrugas de pecado, por si acaso. Sí, está proyectando la arruga como el pecado que se está arrugando ahí, ¿verdad? Pero ¿qué más hizo? Además preparó el lugar para que su novia, la iglesia, nosotros viviéramos en esa morada celestial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una esperanza segura. Tenemos una esperanza segura. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Porque Él lo ha prometido. En la casa del Padre hay muchas moradas. Y Cristo mismo fue a prepararlas, a disponerlas para que podamos vivir en ellas. Para que podamos vivir en ellas. ¿Se da cuenta todos los temas que nos lleva el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan no es aburrido. El Evangelio de Juan es revelación de Dios. Y tenemos tantas cosas por aprender. ¿Qué sigue, mi hermano, en estos pasajes? Primera Tesalonicenses 4, 13, 14 y después 16, 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hoy el Señor nos quiere animar con estas palabras para que nosotros sigamos confiando en Él. Sigamos creyendo en sus promesas, aunque todo se vea oscuro a nuestro alrededor. Hermano, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Las promesas están lindas. Nos encantan las promesas, ¿sí o no? Es más, preguntémoslo a nuestros hijos si les gustan las promesas que le hacemos.
Algunos dirán, sí, papi. Otros dirán, no, porque tú nunca la cumples. Pero las promesas de Dios sí se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen, mis hermanos. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el Señor en cuanto a eso? En ese mismo pasaje. Vamos ahora a leer los versículos 34 y 35. Que era ese pasaje que está entre medio. Esos versículos entre medio, antes de la interrupción de Pedro. Mire qué dice. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan no se equivocó y puso estos versículos entre el 31 al 33 porque no le alcanzó espacio o se olvidó. Es porque esto es parte de toda esa promesa de Dios y el mandato de Cristo para sus discípulos. Entonces, mis hermanos, ¿qué debían hacer los discípulos entre tanto esperan que Cristo vuelva? El mandato es que los discípulos deben esperar a su Señor, debemos esperar a nuestro Señor, amándonos unos a otros. ¿Pero cómo? Con el amor de Cristo, como Él nos amó. Pero es un mandamiento nuevo. Y eso es lo que a veces puede traernos confusión. Porque ya en el Antiguo Testamento ya existía este mandamiento. Levítico 19:18. Ya Dios le dio el mandamiento a su pueblo. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, le dice Jehová a su pueblo. Ya tenían el mandamiento. Pero ahora Jesús dice, les dejo un mandamiento. Les habla de un mandamiento nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Comparándolo con Levítico. ¿Por qué es nuevo, mis hermanos? El mandamiento de Cristo es nuevo. ¿Saben por qué? Porque sus discípulos deben amarse de la misma manera que Cristo los amó. Por eso es nuevo. Por eso es nuevo. No deben amarse con su propia fuerza o la forma como en la sociedad los ha moldeado en cuanto al amor. Deben amarse como Cristo los amó. Debemos amarnos como Cristo nos amó. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Ya hemos leído un poco del esposo con la esposa que es la iglesia. Cuidándola, amándola, ¿verdad? Preparando, santificándola, ¿verdad? Para que esté sin mancha, sin arruga ni nada de esas cosas. Entonces, mis hermanos, ¿realmente comprendemos y practicamos el amor bíblico? ¿Realmente comprendemos y practicamos el amor de Cristo? Yo voy a decir, sí, estamos en ese camino. Porque el testimonio de nuestra hermana Gisela esta mañana fue que ella se goza de ver a una iglesia llena de amor. Se siente amada. Nos sentimos amados. Ahora, si alguien no se siente amado, por favor, lo espero antes que se vaya de la iglesia. Necesito hablar con usted para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué usted no se siente amado o amada en este lugar? Como Cristo nos amó. Ojo, cuidado con eso. En las iglesias pasan de todo. Pasan muchas cosas y muchas cosas terribles. ¿Saben por qué? Porque ningún cristiano es perfecto. Pero por eso nuestra misión es amarnos los unos a los otros. ¿Qué significa? Amarnos como Cristo nos amó. Pero también significa respetarnos. Respetarnos. Cuidado con confundir esa palabra. Es que el pastor me dijo que te ame. ¿No? Respetarnos. Respetarnos. Mi hermano, mi hermana, ¿realmente comprendemos y practicamos el amor bíblico? ¿Saben por qué digo esto? Porque ¿cuál es el concepto de amor en nuestros días, en esta sociedad? Déjenme decirles que en nuestros días las expresiones de amor más practicadas que hay son dos: el amor fileo y el amor eros. Y así lo entendían también en los tiempos de Cristo.
Y así ha ocurrido a través de los tiempos. El amor fileo, que es el amor filial, entre amistades, entre padres a hijos, es un amor filial de fileo. Y el amor eros, que tiene que ver con la parte de romanticismo, ¿verdad? Esa expresión de amor asociado al romance, asociado al sexo, asociado al erotismo. Pero es claro que las expresiones de amor filial y las expresiones de amor eros son las más comunes en nuestra sociedad. Y tienden a ser motivados por el interés propio, por la gratificación personal y también por sentimientos. Por eso que usted va a ver únicamente el amor filial, fileo, y el amor eros en las novelas del 41 y del 47. Y ese es el amor que a veces nosotros queremos expresar a nuestros hermanitos en la iglesia. Yo quiero que yo te ame, pero pídeme perdón primero. ¿Quieres que yo te ame? Pero haz algo, esfuérzate para que me caigas bien. Ese es el amor fileo y el amor eros que vemos en el mundo, en la sociedad y en todo lo que nos impregna alrededor nuestro. Pero la palabra de Dios, cuando habla del mandamiento nuevo de amarse unos a otros, está hablando del amor ágape. Así lo consideraban en griego, ese amor ágape, que es justamente el amor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ese amor que nos enseñan en la sociedad está motivado por egoísmo. No importa si es correcto o no, solo importa lo que sientes y lo que dicta tu corazón. ¿Qué te dicen las personas? Pero ¿para qué lo piensas tanto? Haz lo que dicte tu corazón. Si tu corazón dice que la amas, lucha por ella. Y ella está casada y tiene 3 hijos. Lucha por ella. Deja que tu corazón te lleve a esa felicidad. Corazón engañoso que es. Ese es el amor eros. Que el amor eros que cuando ataca con fuerza. Pero ese no es el amor de Dios. Porque el amor eros te dice, aunque no sea lo correcto, no importa. Haz lo que siente tu corazón. Y en nombre de ese amor, ¿qué ha pasado? Se han roto familias. ¿Usted no ha escuchado testimonio? Ay, es que ya no te amo. Y como ya no te amo, mejor me voy. Para estar mejor así, porque ya no nos amamos. Pero claro, pues si ya se rompió el amor eros, si ya se rompió el amor fileo, pero cuando amamos con el amor ágape de Dios, no se va a romper, porque el amor ágape de Dios no es un sentimiento, es una acción y una obligación de todo creyente. Amar con el amor ágape. Qué bueno fuera si esta sociedad nos enseñara lo que es el amor ágape. Mis hermanos, cuando la Biblia habla del amor al modelo de Dios, por eso usa el término ágape. ¿Cuáles son las características del amor ágape? Prepárese, mi hermano, amárrese a la silla ahora mismo. ¿Cuál es la característica del amor ágape? Porque todos nosotros tenemos que practicar el amor ágape. Póngame, mi hermano, el que viene. Esta es la característica del amor ágape, del amor de Dios, del amor como Dios nos ha amado, como Cristo nos ha amado, que es el amor es paciente. Ojo, ¿se escucha ahí atrás para hablar más fuerte? ¿Se escucha, verdad? Muy bien. Iván dijo, sí, pastor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo, dice todo. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Ay, pero pastor, es que ¿cómo yo voy a soportar al que está a mi lado? Pero pastor, usted ni se imagina lo que me dice. No sé, el Señor dice todo. A menos, hay algunas excepciones muy delicadas.
a menos que esa persona está a un hilito de quitarte la vida porque tiene un problema. ¿Te das cuenta? Nosotros como iglesia tampoco podemos decir, pastor, pero es que mi esposo me pega. No me importa, ahí dice todo lo soporta. Cuidado. Habrá que hablar con el esposo. Y si él no es creyente, doble trabajo todavía. Y si no, habrá que orar y pedirle que Dios decida sobre esas vidas. Porque, pero no me lo lleve hasta ese extremo. Estamos hablando entre creyentes. Yo creo que entre creyentes ya la vida pasada quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Ahora pensamos diferente. Ahora vamos a practicar ese amor ágape como Cristo nos ha amado. Y ojo, que el amor ágape, el amor de Dios, el amor es el fruto del Espíritu. ¡Ay, peor todavía! Claro, porque la palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. Y si el amor ágape no está en nuestras vidas, ¿de qué cristianismo estamos hablando? ¿Qué cristiano estamos hablando? Mi hermano, mi hermana. El amor ágape es el fruto del Espíritu. Es un amor activo y no un sentimiento. ¿Se dan cuenta la diferencia? El eros y el fileo son amores que se basan en sentimientos, como yo me siento. Pero el amor ágape no es como yo me siento, es lo que debo hacer como creyente. Yo tengo que amar a mi esposa. Ella se levanta linda todas las mañanas. Yo cuando abro mis ojos, mi esposa está linda. Y ella me tiene que amar porque yo me levanto feo todas las mañanas. Todo despeinado me levanto. Y dice, ay, que es un indio, que es este que está aquí. Pero ella me tiene que amar. Ojo, Trini, amor ágape, mi amor. Es que mis hermanos, así es que nos amó el Señor. ¿Qué cosa vio el Señor en nosotros? ¿Vio todo lo lindo? Es que no había nada lindo en nosotros cuando el Señor nos salvó. Mi hermano, mi hermana, el amor ágape es el fruto del Espíritu, distintivo de todo creyente y de toda iglesia que proclama que Jesús es su Señor. Que Jesús es su Señor. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Yo me voy a preparar ese lugar, pero mientras tanto deben amarse los unos a los otros. Y si amamos al prójimo, le vamos a hablar de Cristo. Y si amamos al prójimo, le vamos a hablar del Evangelio. Y si amamos al prójimo, le vamos a hacer el bien. Y si amamos al prójimo, vamos a modelar a Cristo en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Porque es el amor de Dios, al modelo de Dios, como Cristo nos amó. En la Biblia el amor no es un sentimiento, ni es una pasión desordenada tampoco. Cuidado con irnos al extremo también. No es una pasión desordenada, sino la entrega de uno mismo para hacer el bien. Para hacer el bien, pero con una intención de buscar el bien y la edificación del otro. Es una voluntad que actúa. Ojo, no es un sentimiento que actúa, es una voluntad que actúa. Yo me levanto y hoy tengo que amar inclusive al que parece ser mi enemigo. Es una voluntad que actúa, es un alma que obra, que hace bien, que busca el bien del otro, que se entrega, que se da, como Cristo se entregó y se dio y buscó nuestro bien, yendo a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. La pregunta es entonces, ¿estamos viviendo en ese amor? ¿Estamos haciendo realidad esa enseñanza de Jesús en nuestras vidas? ¿Estamos obedeciendo su mandato? Amar con el amor con que fuimos amados implica entregarnos a nosotros mismos, implicará sacrificio, significará soportar su carácter, perdonar sus pecados. Si no quieres hacer esto, no te engañes. El problema no son los hermanos ni la iglesia. Lo que pasa es que no quieres aceptar el mandato de Dios en tu vida. No son los hermanos ni es la iglesia. Eres tú o soy yo que no quiero aceptar el mandato que Dios me da. ¿Cómo podríamos decir que amamos a nuestros hermanos si no tenemos comunión con ellos? ¿Cómo podemos decir que amamos a los hermanos si hacemos acepción de personas?
¿Cómo decir que amas a tus hermanos si no los sostienes en oración? Si nos presentas a tus hermanos, si tú nos presentas a tus hermanos ante el trono de la gracia, clamando por su bien, rogando por su santidad, para que sean guardados del mal, y peor aún, no oras por ellos, sino que murmuras contra ellos. ¿Cómo moraría entonces el amor de Dios en ti? ¿Dónde está el amor ágape, que debe ser el distintivo de todo creyente? Todo aquello que llamemos amor debe reflejar el carácter de Dios. Si tú me dices, pastor, te amo, ámame con el amor de Dios. Porque si me amas con el amor fileo, se te va a fumar más tarde cuando yo no esté de buen humor. Ya no me vas a amar, sino que me vas a odiar. Y te vas a ir a otra iglesia. ¿Se dan cuenta? Ámame con el amor ágape de Dios, y yo también te amaré con el amor ágape de Dios. Mi hermano, mi hermana, todo aquello que llamemos amor debe reflejar el carácter de Dios. Debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y que hablen con gozo de la iglesia Comunidad de Fe por esa misma razón. Porque amamos con el amor ágape a todos los que vengan a este lugar o a todos los que se crucen en nuestros caminos. De eso tienen que hablar sobre la iglesia Comunidad de Fe. No por nuestra elocuencia, no por nuestra sabiduría, no por la riqueza que podamos tener o por un fruto de un edificio que vamos a levantar. Que hablen de nosotros por el amor que nos tenemos unos a otros. Tanta gente necesita recibir el amor ágape. Están cansados del amor eros, porque todo es por conveniencia. Están cansados del amor filial, todo es por egoísmo. Pero el amor de Dios, que es el amor ágape, ese es el amor verdadero. Solo la iglesia de Cristo tiene ese amor que viene de la esencia misma de Dios. Y si el mundo quiere saber qué es el amor, si el mundo realmente quiere saber qué es el verdadero amor, que miren a las iglesias que realmente exaltan a Cristo. Ahí está el amor. Qué lindo verlos desde aquí, mis hermanos. Yo no los conocía en el año 2008, a ninguno de ustedes, a ninguno. Vinimos yo y mi esposa con nuestras maletas y nuestras cosas, cumplir la misión del Señor, de plantar una iglesia. Y no los conocía a ustedes. Y ustedes vienen de distintos lugares. Son diferentes. Todos son diferentes. Todos son únicos en el Señor. Pero algo que nos hace iguales debe ser el amor de Dios. El amor de Dios. Y por eso somos iglesia. Y por eso exaltamos al Señor. Y consideramos una cosa: que en esto conocerán que somos sus discípulos, en que tenemos amor unos por otros. Palabra de Dios. Dele un aplauso grande al Señor. Mientras tanto, sigamos amándonos. Mientras tanto, esperamos la venida de Cristo. En el amor del Señor le decimos a los que están ahorita mirando en Facebook y los que no han aceptado a Cristo todavía como su Señor y Salvador: hoy es el día. Hoy es el día en que el Señor ha hablado a tu corazón. Hoy es el día en que el Señor quiere mostrarte y darte ese amor ágape en tu vida, que no la mereces, pero Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados para que puedas recibir perdón, salvación y vida eterna. Recibe el amor de Cristo. Y cualquiera que esté en este lugar que todavía no ha dado el paso de fe en Cristo Jesús, recibe el amor de Cristo en esta mañana. Porque la salvación también es por amor.